por permitirnos estar aquí en este lugar, Señor. Hoy, Señor, queremos tener ese encuentro y esa cita contigo, Señor. Deleitarnos, Señor, en tu alabanza es lo mejor que podemos entregarte a ti, Señor, y te damos las gracias, Padre Celestial. Pero también, Señor, tenemos que reconocer que tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor. Y necesitamos, Señor, que esta noche sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas, el que confronte nuestro corazón, el que nos instruya, el que nos enseñe, Señor, con tu palabra, mi Rey. Disponemos todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, Señor, para escuchar, atender y obedecer tu palabra, Señor. Pero sobre todo, Señor, para ponerla en práctica, mi Rey. Y te pido, Espíritu Santo, que me uses como un instrumento en tus manos, Señor. Presento mi vida, Señor, mengua totalmente todas mis emociones, mi Rey. Que seas tú, Señor Jesús, que seas tú, Papito Dios y Espíritu Santo, quien hable hoy a tu pueblo, Señor. Como te lo decía al inicio, Señor, de empezar a preparar la prédica, Señor. Son tus hijos, Señor. Tú eres quien sabe, Señor, qué necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Y que hoy, Señor, sea esa palabra que reconforte, Señor, que redarguya, que instruya, Señor, la que podamos recibir, Señor. Y como una vez, Señor, esa pastora Catherine Kuhlman, Señor, te lo dijo a ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, a tu iglesia, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Señor, hoy declaro que tu palabra quedará grabada en mi mente y en mi corazón, porque sé que de lo que hay en mi corazón habla mi boca, y de mi boca siempre saldrán palabras de salvación, de bendición, de sanidad, de milagros, de libertad y de vida. Amén, amén y amén. Si le va a dar un fuerte aplauso, que sea Rey de Reyes, toda la gloria sea de Dios. Gracias, Señor Jesús. Yo no sé cuántos anhelan hoy esa llenura del Espíritu Santo. Yo soy una de las que la anhelo. Y que sea el Espíritu Santo hoy hablando. Así que por eso les digo, déjate guiar al 100% en esta noche por el Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Y mientras preparaba prédica, pues los padres no se encuentran por el momento. Y como les digo, tengo el honor de dar palabra. Pero esta mañana hablaba con dos personas y les daba como el inicio a ellos de la palabra que Dios me había entregado estos días. También le decía a una persona, me da como sustico pararme un domingo, me he parado los jueves, ¿sí? Pero también está, no miedo de predicar y de hablar del Señor, no, sino es esa cosa que yo le digo al Señor, que sea realmente tu Espíritu Santo el que hable, el que ministra a la iglesia, que sean tus palabras más, no las emociones. Porque hoy en día muchas personas hablamos por emociones, nos dejamos llevar por lo que sentimos, por lo que pensamos, por lo que estamos viendo, y muchas veces, a veces ni siquiera le pedimos al Espíritu Santo que realmente hable por nosotros, y ni siquiera le decimos al Espíritu Santo, Señor, si esta es tu iglesia, ¿qué necesitan ellos? ¿Qué tú quieres hablarle a tu pueblo? Porque son ustedes los hijos de Dios. Solamente nosotros somos un instrumento en manos de Él. Y esta noche yo quiero hablar de la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Y qué eso nos puede venir a la cabeza cuando hablamos de autoridad en el nombre de Jesús? ¿Sí? Porque podemos pensar que autoridad es como, no, de pronto es porque Él está en el cielo y Él es grande, entonces Él es autoridad, ¿sí? O como yo tengo esa autoridad en el nombre de Jesús. Pero resulta y pasa de que cada vez que nosotros hemos declarado una sanidad, ¿por medio de quién lo hacemos? Nosotros hablamos del Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que vino a pagar el precio? Por todas nuestras culpas, por nuestros pecados, por nuestros errores. ¿Quién vino a pagar las deudas? ¿Quién vino a sanarnos? El Señor Jesús, ¿verdad? Y yo quiero hoy hablarle a la iglesia porque yo sé que la mayoría de personas que estamos aquí conocemos al Señor Jesucristo, o hay alguien que no lo conozca todavía. Todos lo conocemos, ¿verdad?
Todos en algún momento hemos llegado a necesitar un milagro del Señor. Hemos necesitado una sanidad. Él nos la ha dado. Y en el nombre del Señor Jesús, créame que ha sido hecho. Hace días, meses atrás venimos hablando de la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué el Señor nos llena del Espíritu Santo? Es como si tú agarraras una vasija, una jarra y la empiezas a llenar de agua. Y la llenas y esa jarra nunca la utilizas. Esa agua que hay adentro, ¿qué pasa con el agua? Si usted la deja 2, 3 días, ¿qué pasa con esa? Se daña y no se puede usar, ¿verdad? Y en esta noche yo quiero que usted piense que usted es esa vasija del Señor, que usted es esa jarrita que el Señor tiene allí. Cada vez que nosotros le decimos al Espíritu Santo: Señor, te necesito, lléname, ¿para qué el Señor nos va a llenar? ¿Será para que dejemos su presencia ahí estancada? ¿O será para entregarle a los demás? Inclusive en estos días hablaba con mis compañeros de trabajo el viernes, que tenía la oportunidad de compartir con ellos el Día de Amor y Amistad. Y yo les decía: muchachos, más que un día, más que celebrar una fecha comercial, es entregar amor. Y muchos de nosotros los cristianos, o muchas de las personas que conocemos al Señor, sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Y si Dios es amor, yo no quiere decir que entonces, como Dios es amor, yo solamente salgo a relucir al Señor el Día de Amor y Amistad. No, ¿verdad? Todos los días nosotros debemos estar sembrando en las personas amor, ¿sí? Pero yo quiero empezar con la siguiente introducción. ¿Cuántos sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Todos la sabemos. Lo sabemos muchas veces de palabra, porque lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero aceptar a veces la voluntad de Dios no es tan fácil para nosotros, porque muchas veces actuamos en nuestras fuerzas, ¿sí? Y partiendo de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, por eso todo es planificado por el Padre Celestial. Dios hizo un plan perfecto con cada uno de nosotros. Y tal vez usted me va a decir: no, pero es que eso es lo que siempre escuchamos en todas las iglesias, o eso es lo que siempre de pronto vemos en una tarjeta plasmado. Dios tiene un plan perfecto para mí, pero muchas veces nuestros problemas, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades o el dolor que pasamos en el mundo nos hace que nos olvidemos de que Dios entregó una promesa y de que nosotros tenemos un plan perfecto con el Señor, ¿sí? Y si Dios fue quien planificó, Jesús vino y pagó el precio, el Espíritu Santo, ¿qué viene a hacer en ese momento? El que ejecuta, ¿verdad? Es una planificación perfecta. Muchas veces el Paz ha decidido, es un engrane perfecto, ¿sí? Por lo menos, no sé si conocen los piñones de la caja de un motor. No sé si los han visto, pero si no hay un engrane perfecto, cuando usted mete un cambio, usted no puede pasar de primera a cuarta, ¿verdad? Porque la caja se daña. Todo tiene un orden, una planificación, una parte importante, algo esencial que no puede faltar. Y en el plan perfecto de Dios, en el propósito perfecto de Dios, no puedes faltar tú. Porque el Señor te creó, porque el Señor te diseñó, y porque a raíz del plan perfecto y la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor, es el Espíritu Santo quien día a día hace que ese proceso, que ese plan perfecto que el Señor está haciendo con nosotros se vaya perfeccionando, ¿sí? Dios sabe lo que hace, ¿o no? Si Él fue el que diseñó, si Él fue el que creó, si Él fue el que planificó, es porque Él lo sabe. ¿Cuántas veces hemos dudado de lo que el Señor hace? ¿Cuántas veces hemos orado por un milagro y dudamos aún de ese milagro que el Señor puede hacer? Y muchas veces nosotros, por hacer las cosas en nuestras fuerzas y por criticar la voluntad de Dios, alejamos al Espíritu Santo y empezamos a criticar al Señor. Oh Señor, pero usted, ¿por qué no hizo este milagro que yo te estaba pidiendo? ¿O por qué no hizo de esta manera? Si yo te estaba pidiendo era de otra. Pero muchas veces actuamos en nuestras fuerzas. ¿Y cómo no reconocer que Dios es un Dios de orden? El tiempo de Dios es perfecto.
No es cuando yo quiera ni como yo quiera, sino cuando el Señor lo designa y cuando llegue ese tiempo de planificación perfecta. Cuando nace un bebé de una vez no sale corriendo a caminar, sino tiene que vivir un proceso. Y el jueves veíamos en la prédica del pastor Moisés que pasamos por una serie de procesos. Nosotros nacemos en lo espiritual. Cuando venimos a la iglesia nos estamos alimentando, pero no toda la vida nos podemos quedar como bebés espirituales, ¿o sí? Tenemos que salir a entregar lo que el Señor nos está dando, ¿verdad? Para empezar a ser maestros, ¿sí? Porque no nos podemos quedar sentados siempre en una silla esperando que, como Jesús vino y pagó el precio, pues que sea el Señor que haga el trabajo. No, el Señor nos llamó con ese propósito. Cuando Dios envió a su Hijo Jesús para pagar el precio que era impagable, o alguno de nosotros podemos pagar el precio de nuestros pecados. No podemos pagarlos, ¿verdad? Entonces el Padre, ¿qué hizo? No tengo nada, no hay ningún sacrificio grato ante mi presencia. Cada vez que hacían sacrificios, ¿cómo los hacían? Deshonestos, ¿verdad? Con engaños, con mentiras. ¿Qué hizo el Padre? Enviar a su Hijo. Por eso les digo que es un recuento pequeño. Dice, el Señor envió a su Hijo a pagar ese precio impagable por nosotros. Él formó a Jesús y lo revistió con su autoridad, la cual obtuvo por obediencia, y lo podemos ver desde el inicio del ministerio, ya que el Padre dio a conocer sus planes a través de los profetas Isaías y Juan. Y si vamos a hacer un recuento de la vida de Jesús, Jesús vino al mundo, pagó el precio, ¿sí?, por nosotros, pero antes de venir, Dios ya había hablado por medio de sus profetas, ¿sí?, por medio de Isaías, por medio de Juan el Bautista. Dios ya había dicho que Él iba a enviar a su Hijo para que pagara el precio. Y cuando Jesús vino y pagó el precio, de una vez Él se levantó desde niño a hacer milagros. ¿Cuántos años duró en su formación? A los 33 años fue que Él empezó a ejecutar su ministerio, ¿verdad? Desde el primer añito hasta los 33 años, estoy segura que fue un proceso de formación perfecto. Y de pronto uno dice, pero ¿por qué el Señor no empezó antes? ¿Sí? Pero el plan de Dios, ¿cuál era? Diferente. Entonces, si miramos el recuento de la vida de Jesús, a los 33 años que Él empezó el ministerio, cuando estaba allí en esa fiesta y le dijeron que hiciera el vino, era porque María sabía que Él podía hacer el vino, ¿verdad? Él fue e hizo el vino, y desde ahí empezó su ministerio, ¿sí? Pero por obediencia, Él tuvo que ir donde Juan el Bautista, bautizarse como todos los demás, dar ejemplo para que pudieran el resto de las personas ver, ¿sí? Mientras tanto, antes de eso, Juan estaba preparando el camino. Jesús es bautizado, sí, Jesús se bautiza por obediencia en cumplimiento de lo que estaba escrito y por ejemplo a los demás. Jesús es lleno del Espíritu Santo, pero también después de ser lleno del Espíritu Santo fue tentado, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue el proceso de Jesús? Consecutivo. No hubo una cosa que no hubiese sido planeada por el Padre, ¿sí? Jesús, inclusive, desde que, ustedes se imaginan, desde Jesús no se hubiese bautizado, Él hubiese desobedecido a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿qué pasa con nuestro proceso? Se nos aplaza, o lo tergiversamos, o dañamos ese plan perfecto que el Señor tenía. Pero al ver ese recuento vemos como Jesús, por obediencia y en cumplimiento a lo que estaba escrito, por dar ejemplo a los demás, Jesús es lleno del Espíritu Santo, y al mismo tiempo, después de ser lleno del Espíritu Santo, automáticamente salió de 40 días de ayuno y de oración, o sea, de comunicación con el Padre, ¿verdad? Y se fue y es tentado por Satanás. ¿Y qué pasó en esa tentación? Él salió como vencedor, ¿sí? Bueno, entonces, si Él salió vencedor, y si Jesús tuvo que pasar todo ese proceso en el cual fuera llevado paso a paso,
tiempo a tiempo, porque a veces nosotros queremos saltarnos esos procesos que Dios tiene con nosotros. Dice el Señor en su palabra que cuando Jesús empezó a predicar, Él no lo hizo para ganar fama. Él nunca habló solamente de su nombre, sino Él siempre hablaba de que el reino de los cielos había llegado para extender el reino realmente de los cielos. Siempre era la gloria y la honra para el Padre Celestial, o sea, para nuestro Padre. Él no se glorió en lo que hacía, sino sabía muy bien que el que era glorificado era nuestro Padre Celestial, porque así su nombre fue reconocido y su reino fue extendido. Por eso cada vez que él llegaba, Él decía, el reino de los cielos está cerca, porque esa es la promesa que Él vino a entregarnos a nosotros. Y de pronto decimos, sí, eso es un recuento que ya todos sabemos, y ya lo sabemos, ¿verdad? Que el Señor vino y pagó el precio por nosotros, que el Señor vino y entregó su sangre preciosa por nosotros, y que el Señor nos vino a dar ese regalo especial. Y si Jesús vivió todo ese proceso, ¿por qué nosotros no vamos a vivir esos mismos procesos? ¿Por qué nosotros no vamos a pasar por una serie de cosas paso a paso en el tiempo de Dios? Y quiero que me acompañen a Marcos 1:22. Y cuando Jesús empezó a predicar la palabra, aquí nos da una frase que fue con la que inicio el título de esta prédica de hoy. Marcos 1:22. ¿Hay alguien, por favor, que me lo lea fuerte? Sí, por favor. La gente se asombraba de su enseñanza, porque les impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Gracias. ¿Y ahí de qué estaba hablando Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Jesús, ¿cómo predicaba? Con parábolas, ¿verdad? Y muchos los de la ley, los maestros de la ley, ni siquiera a veces le entendían, o la misma gente, las mismas personas no le entendían, porque hablaba en parábolas, ¿verdad? Y dice en ese versículo, la gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley, ¿sí? Y en Mateo 7:24, quiero que me ayuden a buscarlo, por favor. Mateo 7:24. Dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley, ¿sí? Y si yo parto de aquí, perdón, 28, Mateo 7:28. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, sí, es el 28, ¿verdad? Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley, ¿sí? ¿Y qué fue lo que a Jesús le dio esa autoridad? El Padre se la dio, ¿verdad? Pero ¿por qué se la dio? O sea, es como cuando usted le dice a su hijo, si usted me obedece, yo le doy esto. ¿Por qué se la dio? Por obediencia, ¿verdad? Si Jesús no hubiese obedecido, el plan perfecto de Dios hubiese cumplido. No. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Tendríamos acceso a la salvación? ¿A ese regalo eterno? Entonces, ¿cuál es el principal requisito? ¿Sí? Para que nosotros tengamos esa autoridad en el nombre de Jesús. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, obedeció al Padre, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Dice, por amor a Dios. Entonces el primer requisito para nosotros tener esa autoridad
o para que el Señor nos dé esa autoridad como sus hijos, es por obediencia, ¿sí? La obediencia es el paso principal para recibir la autoridad. Si yo digo amar a Dios, obedezco su palabra y la practico, y el resultado de hacerlo es la autoridad que Dios me da a través de Jesús. ¿Por qué a través de Jesús? ¿O para qué tenemos esa autoridad? Si el Señor le entregó esa autoridad al Señor Jesús, quien fue que vino y pagó el precio, cuando nosotros declaramos una sanidad, ¿a través de quién lo hacemos? Entonces, la pregunta en esta noche, ¿por qué Dios nos da autoridad en el nombre del Señor Jesús? Por obediencia. Y si ya no la dio por obediencia, hay casos más explícitos, hay argumentos más explícitos. Dice el Señor que Dios nos llamó, Dios nos redimió, Dios nos sanó, Dios nos restituyó a nosotros, Dios nos transformó con un propósito y para un propósito, ¿sí? ¿Y por qué lo digo así? Antes de conocer nosotros al Señor Jesús, ¿cómo era nuestra vida? ¿Cómo estábamos? Enfermos, angustiados, tal vez perdidos en el mundo, en muchas cosas de pecado donde nosotros nos sentíamos vacíos. Y yo le decía a estas personas con las que hablaba esta mañana, muchas veces nosotros, y aún ahí las personas del mundo, están buscando llenar vacíos, pero ese vacío es solamente la presencia de Dios. Y buscamos llenar esos vacíos en todo lo que el mundo nos ofrece, en la facilidad, en el trago, en los amigos, en la prostitución, en el pecado, en el robo, en la mentira, en el engaño. ¿Y de qué estamos llenando realmente nuestra vida? ¿Sí? Dice, ¿por qué Dios nos da esa autoridad? Porque Él nos sanó. Si a cada uno de nosotros, que Dios ya hizo eso con nosotros, Dios ya nos sanó, Dios ya nos liberó, ¿usted cree que Él no le ha dado la autoridad a usted para que salga a hacer lo mismo con otras personas? ¿O sí se la dio? Si Él lo hizo con usted, ¿para qué lo hace? O sea, el Señor, ¿para qué me va a sanar? ¿Para qué me va a restituir? ¿Para qué me va a liberar? ¿Para qué me va a levantar? Él no lo va a hacer para que yo me quede en la iglesia sentada solamente, sino Él lo va a hacer porque Él necesita también extender el reino de los cielos. Jesús, ¿qué hacía? Él era su hijo y Él tenía toda la autoridad de hacerlo, una liberación, de hacer una sanidad o no hacerla. Pero Él, ¿por qué lo hacía? Porque el Padre necesitaba extender el reino de los cielos, ¿sí? Y el propósito de Dios es que compartamos su evangelio, ¿sí? Y de pronto últimamente hemos hablado mucho de ese tema y yo he sido una de las personas que más les he dicho, ¿cuánto estamos compartiendo el evangelio? ¿Qué estamos testificando nosotros con los demás? ¿Sí? Yo no les puedo decir, esta mañana le decía a esas personas, muchas veces, un ejemplo, podemos pensar que compartir el evangelio es salir con la Biblia y darle versículos a la gente y darle versículos y reciba, y las cosas no son así. Solamente con nuestro testimonio nosotros ya estamos dando ejemplo, ya estamos compartiendo el evangelio, ¿sí? Entonces el propósito de Dios es que compartamos su evangelio, que lo que Él entregó a nosotros por gracia y de gratis, porque el Señor en ningún momento nos cobró, por sanarnos, por liberarnos, por restituirnos, ¿sí? Él en ningún momento nos ha cobrado, pero nosotros, muchas veces, Dios nos sanó, Dios nos liberó, y nosotros no ejecutamos ni entregamos lo que Él nos entregó, ¿sí? Por eso, antes de iniciar el servicio, aún en medio de la alabanza, yo les decía, y cada canción que declaramos hoy hablaba de eso. El Señor nos tomó con un propósito. El Señor restituyó, recuperó, ¿sí? Nuestro hogar, nuestra familia. ¿Para qué? Para que nos quedemos así ya. No, Él tiene un propósito, porque Él quiere perfeccionarnos en nuestro proceso también, en el cual seamos llenos del Espíritu Santo y de su poder y su unción. Y vuelvo y pregunto, ¿para qué el Señor lo hace? Para extender el evangelio.
Y dice, así tengamos autoridad con la que Él nos reviste. Y quiero que vayamos a Mateo 10, por favor. Mateo 10. Me dicen amén cuando ya lo tengan. ¿Listo? Dice, Jesús envía a los 12. Ese es el título, ¿verdad? Dice, reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vayan más bien a las ovejas descarriadas, dice en el 6. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron de gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde estén, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan, pasa en esta casa, y si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no le recibe bien, ni escucha sus palabras, a salir de esta casa o de este pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies. Les aseguro que el día del juicio, del castigo para Sodoma y Gomorra, será más tolerable que para ese pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernantes y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero en cuanto los arrestes, no se preocupen por lo que van a decir o lo que van a decirlo. En ese momento se les dará lo que van a decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por medio de ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no entregue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Y si miramos ese pasaje, dice que Jesús, antes de eso dice que Jesús escogió a los 12, ¿sí? Y cuando Él los envió, el primero que tuvo que hacer, sanarlos, restituirlos, cambiarlos de su posición como estaban. Muchas veces, muchos de ellos de pronto eran pescadores, otros eran recaudadores, ¿sí? E inclusive estaban haciendo las cosas mal. Pero Dios, ¿qué hizo? Los llamó, los sanó, los liberó y le dijeron, vengan a servirme. Fueron escogidos. En esta noche yo creo que todos somos discípulos del Señor. Todos hemos sido sanos. Todos hemos sido escogidos por el Señor. ¿O hay alguna persona que no haya sentido esa gracia del Señor y ese llamamiento del Señor realmente? Si Él vino, Él pagó el precio por ti, Él te redimió, Él te sanó, Él te escogió, Él te liberó.
¿Para qué lo está haciendo el Señor? ¿Y para qué el Señor hace eso? Para entregarte la autoridad a ti, que necesita para ir a darte lo que Él te entregó a ti. Dice también en el 28, no teman los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden los gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Y les tiene contados a ustedes los cabellos de la cabeza, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante del Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán de su propia familia. Y yo no sé cuánto les ha pasado eso, pero por lo menos a mí fue una de esas personas. Cuando yo llegué a los pies del Señor y el Señor transformó mi vida a través de un encuentro, el Señor sanó mi vida, mi corazón. Créame que para servirle al Señor duré mucho tiempo sentada y esperando respuestas, ¿sí? Pero de inmediatamente, tan pronto dije voy a servirle al Señor, ha sido una lucha constante. El decirle, Señor, aquí está mi vida, te voy a servir, no quiere decir vivo todo a las 1000 maravillas. No, van a venir pruebas, van a venir dificultades. La diferencia es que ahorita tenemos al Señor y la manera de vivir las pruebas y las dificultades es totalmente diferente, ¿sí? La autoridad que el Señor me entregó a mí no es la misma autoridad que yo tenía antes sin Él, porque antes no tenía autoridad. Es autoridad que marca y que es la diferencia. Y yo quiero comentarles de dónde salió el nombre de la prédica. Ha sido 2 meses atrás. Tuve la oportunidad de viajar a donde mi abuela, a la finca. Cuando llegué a la finca, el mismo lunes que llegué en la noche me senté a hablar con una tía y mi tía me decía que estaba preocupada porque el esposo de ella, Dios, el Señor vuelve como loco. Y esto, mientras ella me contaba la situación, ella me decía que llevaba 4 años sin poder dormir. Ella me contaba que, pues como son gente del campo, pasaban por una vereda y cuando él iba pasando por una vereda, en una de las fincas, una señora le ofreció un vaso de leche al esposo de ella, de él. Y pues él se lo tomó normal, es algo normal en un pueblo, pues que la gente sea amable, ¿sí? Cuando él se tomó ese vaso de leche, en la noche, él empezó a sentir se empezó a sentir raro. Creo que al parecer la señora, pues no lo puedo argumentar, pero parece que la señora le hizo una brujería o hechicería. Porque después de ahí, él empezó a sentir que algo tenía dentro de su estómago y que era como un animal, inclusive en las noches no lo dejaba dormir. Y eso se colocaba muy desesperado y empezaba a llorar, a gritar y sentía que eso que él tenía adentro lo iba a matar. Y muchas veces intentó quitarse la vida y ni siquiera pudo quitarse la vida. Y entonces me decía mi tía, y él agarra como loco y sale corriendo veredas arriba, por toda la carretera, ¿sí? Entonces, pues una cosa es escucharlo, pues uno se lo imagina, pero una cosa muy diferente era escucharlo. Cuando eran las 8 de la noche y ella siguió contándome, pero yo la escuchaba y yo me asombraba nada más, pero no lo creía. Como quien dice a veces, hasta no ver o no sentir la situación, pues a veces es difícil creerlo. Y es muy difícil porque uno está acostumbrado a ver las cosas así de frente. Pero resulta y pasa de que a las 9 de la noche, efectivamente, ella me dijo, no demoren en llamarme. Yo no le presté atención. Y efectivamente a las 9 de la noche sonó el teléfono. Y ella me dijo, ay, me está llamando mi esposo. Entonces yo le contesté, claro, cuando él llamó estaba desesperado, estaba gritando, y él gritaba y decía, me voy a matar, no sé qué, ayúdeme, bueno, un montón de cosas, y lloraba pero gimiendo.
que cuando, le soy sincera, cuando yo escuché al Señor, yo me asusté. Y dije, no, este Señor se va a matar. Yo algo va a pasar. Y créanme que me dio como miedo, ¿no? No les voy a decir, no, si salió la Tatiana Valiente, mejor dicho, religiosa, no. También provocaba como irme de la casa porque me daba miedo de pronto escucharlo a esa persona como estaba desesperada. Pero en el momento que eso pasó, pues yo no le demostré a mi tía eso, yo me quedé sentada escuchando al Señor. Entonces mi tía me decía, no, ¿qué hacemos? Entonces ella le decía, no, póngase a leer un salmo. Ella me decía que cada vez que ella se ponía a leerle salmos, él se tranquilizaba, pero que cuando habían salmos o palabras donde había libertad o sanidad, él le decía, no, chito, ya está ahí, no más. Entonces cuando ella me dijo eso, yo dije, no, yo ya sé qué es. Entonces yo le dije, pásamelo. Y ella me lo pasó y entonces yo le decía, Serafín, ¿me escucha? Y ese hombre gritaba. Claro, a mí me desespera como escuchar a una persona así, ¿no? Y yo no, bueno, y en el momento yo dije, Señor, guíame porque yo no sé. Y grite desesperado y me voy a matar y no sé qué, y estoy desesperado, ayúdenme. Yo le decía, Señor Serafín, ¿usted me escucha? Me decía, sí, yo le escucho, pero por favor ayúdeme. Y esa insistencia de él, yo le dije, Señor Serafín, escúcheme y declare que usted es libre en el nombre del Señor Jesucristo. Y cada vez que yo decía, declare que usted es libre en el nombre del Señor Jesucristo, primero lo tuve que creer yo, ¿sí? Para poder decirle a él. Y pues yo sé que para el Señor no hay nada imposible, pero imagínense, yo hablando con él por celular, ¿sí? Yo decía, ¿cómo? O sea, sí, es una cosa muy diferente usted tener la persona enfrente. Pero empecé a decirle, diga que usted es libre en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y él empezó a tratar de decirlo, pero no podía. Y no podía. Entonces yo le decía, síguelo diciendo y declárelo hasta que usted lo crea en su corazón, Dios va a hacer el milagro. Créame, y estoy segura que hasta que usted lo crea en su corazón, Dios va a hacer el milagro y usted va a ser libre. En un momento, él lo siguió declarando. Yo le decía, vuelve y lo declara porque usted necesita creerlo en el corazón. Y cuando él lo declaró ya las últimas veces, yo sentí que él como que respiró y botó el aire. Y yo dije, ay, este señor se murió. Pensé, no, le dio algún ataque, algo le tuvo que haber pasado. Y yo esperando, la verdad, ese es el relato, la peor tal vez de las noticias. Pero inmediatamente cuando él hizo eso, entonces se quedó callado. Y yo le dije, Señor Serafín, ¿me escucha? Me dijo, sí, pero ya estaba calmado, ya no lloraba ni nada. Yo le dije, bueno, usted ya oró, ahora, le dije, ¿usted ya aceptó al Señor Jesucristo en su corazón? Me dijo, sí. Mi tía me contaba que él fue a todo sitio de brujería, fue a todas las iglesias, llevaron a todos los pastores. Me contó que la última vez él pagó 500,000 pesos, no me acuerdo a qué persona, para que le hiciera una liberación o para que, no sé si sería en un lugar cristiano o de pronto en un lugar de brujería. Pero pagó 500,000 pesos y que esa plata se había perdido porque no había pasado nada. Entonces después de escuchar eso yo le dije, Señor Serafín, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Ya lo aceptó en su corazón? Me dijo, sí, volvamos a repetir la decisión de fe. Le repetí la decisión de fe y después oré yo, sellando esa libertad que el Señor había hecho. Pero en ese momento no, yo dije, bueno, normal, ¿no? Pero yo no lo creía todavía que eso había pasado. ¿Quién había sido? Yo no lo creía. Entonces le colgamos, mi tía empezó a hablar con el Señor y le colgamos, y él decía, al rato que porque yo le dije a mi tía, llámelo a ver si, yo le dije, váyase, acuéstese a dormir tranquilo. 4 años sin dormir todas las noches. Se levantaba a las 8 de la noche, le empezaba eso, a las 4 de la mañana era que se iba quedando dormido. Después de correr cuesta arriba, y tenía que correr para cansar el cuerpo físico. Y así podía llegar a su casa y podía descansar, ¿sí? Pero aun cuando Dios hizo el milagro y cuando Dios hizo esa sanidad, créame que yo no fui la que más dijo, ay sí, de una vez quedó sano, no. Yo le dije a mi tía a la hora, llámelo a ver si cómo está, a ver si ya está bien. Cuando mi tía lo llamó, el Señor le contestó, normal, tranquilo, sereno. Me dijo, no, yo ya estoy durmiendo, yo ya estoy acostado. Y lo que les voy a decir, no lo voy a decir para vanagloriarme, y hago el enmarque de una vez, porque de ahí partió la palabra de hoy. El Señor llamó a mi tía y le empezó a decir, ¿quién es esa muchacha que oró por mí? Entonces mi tía le dijo, no, esa es mi sobrina que está ahí aquí en la casa, llegó de Cúcuta.
Entonces digo, ¿y de dónde es que asiste esa muchacha? ¿Esa muchacha qué hace? Yo también les había escrito al grupo de Familia de Dios que tenemos para milagros, y ellos a mí me estaban ayudando a orar. Y ellos le decían, ¿y esa muchacha qué es lo que hace? Entonces mi tía le dijo, no, pues ella es cristiana, ella es creyente también, ella lee la Biblia, ella va a la iglesia, ¿sí? Entonces el Señor le decía, pero es que esa muchacha oró como con quien tiene un poder. Digo, cuando esa muchacha oró, yo sentí que algo a mí me pasó, pero tengo paz, tengo tranquilidad. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Qué hace? Y le decía a mi tía, dígale que muchas gracias. Y cada vez que el Señor decía, dígale que muchas gracias, a mí me daba como un susto. Yo le decía a mi tía, dígale que fue gracias a Dios. Entonces el Señor no entendía, seguía, dígale que muchas gracias, dígale que muchas gracias. Yo le decía, tía, fue gracias a Dios. En fin, le colgamos la llamada. Cuando le colgamos la llamada, volví yo el otro día y le dije, tía, llámelo a ver si sí puedo dormir. ¿Sí? No les puedo decir que creí el milagro de una vez, pero le dije, tía, llámelo de una vez a ver si él pudo dormir esa noche. Y lo llamó, y otra vez empezó el Señor, ¿y quién es esa muchacha? Y dígale que muchas gracias, por favor, y dígale que muchas gracias. Y tomar el teléfono y decirle a ese señor Serafín, dele las gracias y la honra al Señor, porque no fue por Tatiana ni fue por nadie, fue porque usted lo creyó en el corazón que el milagro se hizo efectivo, ¿sí? No fue por la autoridad que tal vez Tatiana Medina tenga, ni fue por la autoridad que hizo que el milagro se hiciera, que fue a través del Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué les quiero llevar en esta noche? ¿Para qué Dios me dio a mí la autoridad? ¿Para qué Dios me restauró? ¿Para qué Dios me sanó? ¿Para qué yo obedezco su palabra? Ustedes se imaginan, estaba yo lidiando con un endemoniado. ¿Ustedes se imaginan donde yo no hubiese tenido la autoridad que el Señor me entregó? ¿Qué tal que yo le diga al endemoniado, usted se va en el nombre del Señor Jesucristo? Porque al finalizar, cuando yo le dije, usted va en el nombre del Señor Jesucristo, y Serafín es libre en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué tal donde yo no hubiese estado haciendo las cosas bien? Donde yo no tenga la autoridad que el Señor Jesucristo me entregó, o donde yo no lo crea, ese Señor estaría todavía sufriendo, estaría todavía padeciendo esa enfermedad. Y no lo digo porque haya sido yo, vuelvo y lo repito, sino porque inclusive no les había contado ese testimonio porque me parecía tan inmensamente grande, pero no lo había contado porque créame que hoy el Señor me decía, es el tiempo de que usted hable de lo que yo le entregué, y esa misma autoridad que yo le entregué a usted es la misma autoridad que yo les he entregado a todos. ¿Por qué no la ejecutan? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué nos da miedo predicar su palabra? ¿Por qué nos da miedo declarar sanidad en la vida de una persona? ¿Por qué nos da miedo levantar una palabra de ánimo? Porque nosotros fuimos llamados para eso. Para eso el Señor nos dio esa autoridad. Para eso el Señor nos revistió con esa autoridad. Entonces, de ahí fue que salió la prédica, de ese testimonio que yo viví. Inclusive hace un mes atrás, un domingo que venía aquí para la iglesia, mi tía me llamó y yo todavía le pregunto, venga tía, ¿si fue sano? ¿Si fue libre? ¿Si fue Serafín? ¿Sí? Porque, o sea, créame que para mí yo decía, ¿cómo Dios puede obrar a través de una llamada telefónica? Nosotros limitamos a Dios de una manera increíble. Nosotros queremos que los milagros del Señor sean como nosotros queremos, en nuestra voluntad y en nuestras fuerzas. Pero vuelvo y una vez más le recordamos el versículo, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu Santo, dice el Señor Todopoderoso. Y cómo no decir que el mismo Espíritu Santo que estaba conmigo fue el mismo Espíritu Santo que estuvo con él, ejecutando y haciendo vivo la palabra del Señor Jesucristo. Entonces quiero que me acompañen a 2 de Corintios 13:10. Y créanme que el Señor nos da esa autoridad en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es para que nosotros ejecutemos también eso que nos ha entregado a nosotros. 2 de Corintios 13:10. Dice, por eso les escribo todo esto en mi ausencia,
para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para la edificación y no para la destrucción. ¿Y cuántos de nosotros estamos edificando realmente con eso que el Señor nos entregó? Porque cada vez que hay una sanidad es una edificación más, ¿verdad? Cada vez que hay una restitución es una edificación más, ¿sí? O yo cómo estoy utilizando esa transformación que el Señor hizo en mi vida, cómo la estoy ejecutando, ¿para bendición o para maldición? ¿Estoy siendo de testimonio o estoy siendo de destrucción? Cada sanidad que el Señor le ha entregado a usted en sus manos, cada milagro que usted ha palpado, aún aquí hay milagros de pie, ¿cuánto lo estamos testificando allá afuera? ¿Cuánto estamos extendiendo el reino de Dios? Dice, Dios nos envió a conquistar, Dios nos envió a predicar su palabra, Dios nos envió a ser discípulos, Dios nos envió a dar buenas nuevas, ¿verdad? Para eso Él nos restituyó, para eso Él nos sanó, para eso nos libertó. ¿Y podemos estar viviendo cualquier situación difícil? Claro que sí. El Señor no nos dijo a nosotros, no van a sufrir, no, al contrario, van a tener aflicciones a raíz de que lleven mi evangelio. Y lo leíamos ahorita, ¿sí? Vamos a tener aflicciones tal vez por llevar el evangelio. ¿Cuántos de nuestra familia nos juzgan aún por ser cristianos, por ser creyentes? ¿Cuántos enemigos aún pueden que tengamos por ser cristianos? Por decirle la verdad y por andar en la verdad, por andar en rectitud, por andar en justicia. Pero yo no sé si usted está dispuesto a seguir al que todo lo puede y a seguir usted firme en esa autoridad que el Señor le ha entregado. Vuelvo y le repito, el Señor nos llamó para predicar, para compartir su evangelio, ¿sí? Para hacer aún nuevos discípulos. Y quiero que vayamos a Isaías 61:1. ¿Listo? Dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y yo quiero que en esta noche ustedes han sido restituidos, han sido sanados por el Señor Jesús. Amén. ¿De verdad los son? ¿Cuántos lo son en esta noche? ¿Cuántos han sido sanos? ¿Cuántos Dios los ha restituido? ¿Cuántos Dios los ha librado? ¿Cuántos Dios los ha transformado? ¿Sí? Yo quiero que usted lea ese versículo y piense, esas son palabras que el Señor le da a cada uno de ustedes. Dice, el Señor, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Sobre cada uno de ustedes está el Espíritu Santo, para anunciar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres, ¿verdad? Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar. Vamos a leerlo todos unánime, desde el primer versículo. Dice, el Espíritu del Señor omnipotente, por cuanto me ha, para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor, y en el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que estén en duelo, y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia. Planteó el Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruina y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, y sus campos y sus viñedos serán labrados por un pueblo extranjero.
pero a ustedes los llaman sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios, se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia, y así en su tierra recibirá doble herencia, y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad lo recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Con sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia del Señor. Me deleito en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas ¿de qué? Y me cubrió con el manto de justicia. Soy semejante a un novio que luce una diadema, o a una novia adornada con sus joyas, porque así como la tierra hace que broten los retoños, el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia, la alabanza de todas las naciones. ¿Cómo ejercemos esa autoridad del Señor? Con obediencia, por amor a su palabra, por amor a sus mandamientos. Dice el Señor, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Dios tiene el primer lugar en nuestra vida. ¿Seguros? Sí, ¿verdad? Debe de ser así. ¿Por qué? Por obediencia. Y el segundo de los mandamientos, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Solamente partiendo de esos dos versículos o principios básicos, de esos dos mandamientos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Sí? ¿Estamos ejerciendo esa autoridad que el Señor nos entrega a través de cada vez que cumplimos la palabra? Porque un ejemplo muy clave y que nunca se me va a olvidar a mí en la vida, si yo les pregunto en esa noche, cada vez que nosotros le decimos a un ejemplo, un papá le dice a un hijo, hijo, no me mienta, nunca me mienta, pase lo que pase, usted siempre dígame la verdad, ¿sí? Pero él se voltea y resulta y pasa de que su hijo está traicionando a su esposa. Y luego le dice a usted, no, chico, no le diga nada a su mamá, porque si usted le dice a su mamá se enferma. O que llegó alguien a cobrarle, o algún vecino a buscar al papá, y que vaya, entonces el niño va y busca al papá, y luego el mismo papá le diga, no vaya, diga que yo no estoy en la casa. ¿Qué lo está enseñando a hacer? A mentir. Pero es la persona que le está diciendo, por favor, nunca mienta. ¿Será que su hijo le va a hacer caso? ¿Será que ese papá tiene la autoridad para pararse y decir, es que yo soy sincero, yo siempre digo la verdad? ¿O cómo va, qué va a pensar ese hijo? ¿Ah? Mi papá es un mentiroso y me dice a mí que yo diga la verdad. ¿Qué va a ejercer la autoridad en su hijo si él no está dando el ejemplo? Por eso vuelvo y retomo. Jesús vino, pagó el precio. Jesús vino, obedeció la palabra del Señor. Él no vino a desobedecerla, Él vino a obedecerla. Pero también vino a enseñarle a la gente que no era por doctrina. ¿Sí? Él no vino a enseñar a la gente que era porque se supiera la palabra. No, Él vino a enseñarles que era porque la vivieran y la practicáramos. ¿Y cuántas palabras hemos recibido en familia de Dios? O aún en nuestras casas, o aún en tantos lugares que hemos recibido palabras. ¿Y cuántas palabras de esas estamos aplicando? ¿O estamos siendo de pronto esas personas que venimos y nos alimentamos de la palabra, o escuchamos por un oído y se nos sale por el otro, pero no aplicamos? ¿Dónde queda la autoridad que el Señor nos está entregando? ¿Será que el trabajo del Señor está haciendo en vano para con nosotros? ¿Será que esa vasija o esa jarra que podemos ser en las manos del Señor? Vuelvo y les repito, pensemos en una jarra llena de agua. Si esa jarra no se le está cambiando el agua, si no se le está echando el agua, si no se está lavando, si no se está limpiando, esa agua no sirve, porque cuando se la vayamos a dar a una persona se va a enfermar.
Eso mismo es nuestra vida. ¿Cómo estamos siendo nosotros esas jarras? ¿Hay qué clase de agua, qué clase de llenura hay en nuestro interior, en nuestro corazón? ¿Estamos siendo de bendición para la gente? ¿Estamos siendo de bendición o de destrucción? ¿Estamos ejerciendo la autoridad en el nombre de Jesús? ¿O decimos ser cristianos? Decimos tener autoridad aparentemente en el nombre de Jesús, pero nuestro testimonio allá afuera es totalmente errado, es totalmente mal. Entonces, hoy les pregunto, tal vez muchos nos preguntamos cómo podemos ejercer esa autoridad en el nombre de Jesús realmente, y ya sabemos que es obedeciendo la palabra. Y buscaba esa definición de qué es ejercer. Y dice, ejercer es realizar las funciones propias de una profesión, o una facultad, o una virtud. Y en esta noche yo les pregunto, ¿estamos ejerciendo esa función como hijos de Dios? Porque dice el Señor Jesucristo que Él nos ha ungido para proclamar las buenas nuevas. Y es urgente, familia, es urgente que necesitamos declarar, es urgente que el Señor necesita que hayan cambios allá afuera. Nosotros no podemos estar alimentándonos y quedarnos quietos. Tenemos que ser dolientes de los demás. Hay muchas personas que allá afuera se están perdiendo. Hay muchas personas que no quieren saber nada de un cristianismo por los malos ejemplos que a veces se dan, por los corazones que se rompen, por llevar una vida en falsedad, por ser una jarra tal vez que el agua está ahí, pero está estancada y está dañada. Y lo que estamos entregando no es un agua de vida. Y pensemos que cada vez que el Señor nos llena de su Espíritu Santo es para llevar a nuestros hijos, es para llevar a las nuevas generaciones, es para llevar esa palabra a nuestros nietos, a toda nuestra familia, pero también a cada persona que nos rodea. Amén. Y es eso, obedeciendo su palabra. No hay otro ejemplo, no hay un mayor ejemplo. Como les decía, de pronto esa persona que miente tiene que dar ejemplo. Si usted pide que no le mientan, tiene que dar ejemplo. Si usted pide que no roben, tiene que dar ejemplo. Si usted pide justicia y rectitud, tiene que dar ejemplo. Yo no puedo cosechar de lo que no he sembrado, ¿sí? Y quiero que vayamos a Primera de Juan 2. Del 18 en adelante. Amén. Primera de Juan 2:18. Sí. Yo lo voy a leer en una versión TLA, traducción del lenguaje actual. Primera de Juan 2:18. Y el título en esa versión es El enemigo de Cristo. Creo que para la de ustedes es los anticristo, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces, para esa versión es el enemigo de Cristo. Dice, hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Es algo que no estamos viviendo, es algo que es ya real, ¿verdad? ¿O cuántos no podemos creer que ya estamos viviendo los últimos tiempos? Ya es vivo que estamos viviendo esos últimos tiempos. Dice, estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin del mundo vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Esos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente
que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado de ustedes, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo y todos los que conocen la verdad. Por eso les escribo, porque sé que ustedes conocen la verdad y saben que quien la conoce no puede mentir. Entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo, pues rechaza tanto a Dios el Padre como a Jesús el Hijo. Cualquiera que rechaza al Hijo también rechaza al Padre, y si alguien acepta al Hijo también acepta al Padre. Por eso no dejen de hacer ustedes lo que se les enseñó desde el principio. Si continúan haciéndolo, entonces vivirán para siempre, unidos al Hijo, al Padre, pues Cristo nos ha prometido una vida eterna. Les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos, pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues es el Espíritu de Dios que les enseña todo. El que les enseña, a lo que Él les enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Ahora, hijos míos, sigan unidos a Cristo, así cuando Él regrese, lo estaremos esperando confiadamente y no pasaremos por la vergüenza de ser castigados. ¿Y por qué les traje este versículo a colisión? Porque muchas veces intentamos, o he escuchado personas que se dejan llevar por las emociones. Yo escuchaba a varios pastores que en ocasiones que decían que se estaba haciendo un curso de liberación, que había que pagar, ¿sí? O que se estaba haciendo un curso para aprender a hablar en lenguas, y la verdad yo no lo creía. Hace como 2 meses atrás estaba en la oficina y estábamos escuchando una emisora, y en la misma emisora empezaron a promocionar un curso para hablar en lenguas, un curso para liberación, y yo decía, Señor, esto es ilógico. Si lo único que me da la autoridad para yo poder ser una persona, un instrumento en las manos del Señor, es que yo reconozca al Señor Jesucristo en mi corazón, es que yo obedezca su palabra. Eso es lo que me da a mí la autoridad del Señor Jesucristo para declarar una sanidad, para declarar una liberación. Yo no tengo que pagar como hijo de Dios. Inclusive eso me pasaba con mi familia. Después de salir ese día que hablé con el señor Serafín en la noche, al otro día fui a casa de un tío, y cuando llegué, ellos estaban hablando sobre el Serafín, que tantos pastores que habían ido, que ellos necesitaban era un pastor especialista en liberación. Y cuando ellos dijeron eso, la verdad a mí me dio como mal genio. Y son cristianos de cepa, cristianos que han venido fundamentando desde chiquiticos, pero realmente, porque yo le decía, tío, ¿usted por qué dice que necesita un pastor especializado en liberación? ¿Y usted? Entonces me miraba, me decía, no, pero es que yo no sé. Yo le dije, ¿usted no es hijo de Dios? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿dónde está la autoridad que el Señor le entregó? Entonces nada más me miraba, pero me decía, no, pero es que yo no sé. Yo le decía, no se trata de no saber, y es que no es por mí ni es por usted, tío, es porque esa persona crea. Miren, la mujer que tenía el flujo de sangre estaba enferma de muchos años, ¿y qué hizo ella? Se arrastró, se fue y buscó la manera de llegar a los pies del Señor Jesucristo y tocar el borde de su manto. ¿Por quién fue que se sanó ella? ¿Por la fe? O sea que cada persona que se sana, ¿por qué pasa eso? Es porque cree en su corazón que hay alguien que lo puede sanar. Pero ustedes, que son los instrumentos que el Señor está utilizando, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos hablando de ese Señor que nos restauró? ¿Estamos hablando allá afuera de ese Señor quien nos liberó, quien nos libertó, quien pagó el precio? Por eso cada vez que hablamos de un encuentro, también invitamos a la gente a que vayan a un encuentro.
porque allí cambiamos la mentalidad también. Cada vez que venimos a recibir palabra, estamos cambiando la mentalidad. Miren, nuestra misma familia está a veces haciendo las cosas mal. Y cuando nosotros le decimos, no, mira, así no se hacen las cosas, se hacen así, muchas veces nos los ganamos de enemigos, ¿sí? Pero uno cumple con hacer su labor, y es que ellos se perfeccionen, ellos empiecen a agarrar el camino. Y como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos quedamos callados? ¿Nos volvemos cómplices del pecado de ellos? ¿O tenemos la autoridad que el Señor Jesucristo nos entregó para declarar sanidad? Y hace domingos atrás hemos ministrado, cada vez que el Señor le unge a usted las manos, porque de pronto lo hacemos Joana, Jason, Tatiana, el pastor, la pastora, físicamente, pero cada vez que el Señor te está ungiendo a ti las manos, Él te está entregando esa autoridad. Cada vez que tú le dices, Señor, aquí está mi vida, Él te está entregando esa autoridad como hijo de Dios, para que tú declares libertad también sobre los demás, para que a través de tus manos el Señor pueda usarte para sanar personas allá afuera. ¿Cuánto lo estamos ejecutando? ¿O nos da miedo? ¿Nos da miedo pararnos y testificar que el Señor me sanó? ¿Nos da miedo pararnos y testificar que yo fui a un encuentro y fue libre? Mi vida cambió, fui transformada. ¿Cómo somos estos hijos de Dios? ¿Cómo estamos siendo estos hijos de Dios? Y dice también en el versículo 29, hijos de Dios. Antes hablábamos del anticristo, los enemigos de Cristo, ¿sí? Y cada vez que negamos al Señor Jesucristo, ¿qué dice en la palabra? Que somos anticristos, porque lo estamos negando a Él. Y cuando nosotros negamos al Señor Jesucristo, ¿cómo podemos negarlo? ¿Cómo podemos taparnos los ojos y vendarnos y no hablar del poder del Señor? Y yo en esta noche le hablo a los hijos de Dios. Como ustedes lo saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso también debes saber que todo el que hace lo que le agrada a Dios es hijo de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos son hijos de Dios en esa? Todos. Estoy segura que todos hemos sido hijos de Dios. ¿Estamos haciendo lo que le agrada al Señor? ¿Estamos haciendo la voluntad de Él? ¿Estamos viviendo en su autoridad? ¿O de aquí a mañana nos llega una neumonía y nosotros qué vamos a hacer? Y también hace 2 años atrás en el mismo lugar me pasaba. Fui a visitar a mi abuela. Y cuando eso yo no era, sí venía familia de Dios, pero yo no estaba tan cimentada y no creía. Y esa mañana hablaba con esa persona y él me decía, la diferencia de decir que se cree es vivir. Me decía, lo que lo respalda a uno es que uno viva las circunstancias. Y ahorita que yo vivo lo que estoy hablando, lo que estoy creyendo, y por eso de pronto hoy hablo de esos 2 milagros que ocurrieron y llevo, tal vez siempre los callé durante mucho tiempo, pero no era porque no quisiera glorificar el nombre de Dios, sino porque también sé que el Señor a mí me entregó algo que hoy tengo que entregarles a ustedes. Que cada vez que declaramos sanidad, yo no declaro sanidad porque si Dios no hubiese hecho que yo hubiese sido sana, ¿cómo voy a declarar sanidad? Si yo no me lo creo, si yo no creo en un Dios que hace milagros. El Señor vino y me entregó esa autoridad. El Señor vino y te entregó a ti esa autoridad. El Señor te está llenando las manos de unción, de poder, pero es para que la hagamos eficiente, efectiva, a través del Espíritu Santo, en nuestras labores, en nuestra casa, en nuestros lugares de trabajo, de pronto las personas que estudian, ¿sí? En todos esos lugares siempre va a haber una oportunidad para hablar del Señor. Siempre va a haber una oportunidad para que el Señor se gloríe. Nosotros como hijos de Dios lo hacemos ¿para qué? Para vanagloriarnos nosotros. Lo hacemos es para glorificar el nombre de Dios, para extender su reino. Y yo creo que es momento, ya es hora de que se levante una generación de verdaderos hijos de Dios que vivan guiados por el Espíritu Santo,
llenos de poder, de unción, dispuestos y prestos a servir, a extender el reino de los cielos. Que pueda el Señor realmente decir: ay, allá están mis hijos en familia de Dios, hay esta persona que necesita esto, allá está Joana, allá está Gustavo, allá está Flora, allá está María, allá está cada uno de nosotros. Yo ya los sané a ellos, ahora ellos por gratitud van a entregar de lo que yo les entregué. Y todos estamos revestidos de autoridad. Todos tenemos esa autoridad si creemos y obedecemos la palabra de Dios. Porque vuelvo y repito, si yo soy un mentiroso, ¿con qué autoridad me paro a decir a mi hijo o a mis amigos o a mi familia no diga mentiras? O sea que yo debo de llevar una vida en rectitud y en justicia, cumpliendo su palabra, sus mandamientos. Y una cosita más que les quiero agregar: cambiar la mentalidad de que yo cumplo la palabra del Señor no por imposición ni por obligación, sino por conveniencia. Es sencillo, iglesia. Nosotros muchas veces no queremos aceptar que si el Señor Jesús te está diciendo: oye, no robes, ¿por qué? Si uno roba, ¿qué pasa? Si lo llega a descubrir la ley, ¿qué pasa? ¿A dónde se va usted? Preso, ¿verdad? Si usted mata, ¿qué pasa? Se va preso, ¿verdad? Dice el Señor: busca el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Busquemos la presencia de Dios en primer lugar en nuestra vida, iglesia. Creamos realmente cada palabra que estamos recibiendo. No seamos de pronto esas vasijas ahí estancadas, que nos llenamos de agua, y que esa agua se va quedando ahí y se va a dañar. No, ejecutemos lo que tenemos y lo que el Señor nos está entregando. Vivamos realmente como esos hijos que el Señor necesita. Creemos realmente en la palabra del Señor. Porque cuando yo creo en la palabra, yo la ejecuto. Porque cuando yo recibo una palabra y yo la creo, yo la practico. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Ya basta de estar en una iglesia sentados solamente. Basta de recibir y quedarnos con la palabra que el Señor nos está entregando aquí. No, vamos allá afuera. Vamos a entregarla a nuestros familiares. Vamos a inculcar en nuestros hijos. Vamos a luchar, a extender el reino de los cielos, iglesia. Es tiempo, se está acabando el tiempo, iglesia. No sé cuántas personas vemos a diario que se están perdiendo. Cuántas personas que necesitan una palabra de restauración. Y no porque nosotros tengamos el poder de darla, pero sí nosotros ya lo hemos vivido. Somos testimonio vivo. Somos milagros vivos. Todos los días de nuestra vida es un milagro, iglesia. No te quedes callado. Háblalo. Declárelo. Compártale a los demás. Cuando nosotros decimos amar al Señor, obedecemos fácilmente su palabra. Anhelamos la presencia de su Espíritu Santo. Nosotros necesitamos de la presencia del Espíritu Santo para que seamos llenos nosotros y podamos entregar a los demás a través de su unción y de su poder, para sanar enfermedades, para hacer libres a los oprimidos, para expulsar demonios. ¿Cuántas personas están sufriendo porque están siendo atadas? Aún a nuestros alrededores, aquí, en estos alrededores, ¿cuántas personas están atadas espiritualmente? ¿Cuánta brujería y cuánta hechicería hacen? ¿Cuánto estamos orando por esas personas? En nuestros hogares, en nuestros alrededores, en nuestras casas. ¿Y cuántos hoy realmente queremos decirle al Señor: mire, Señor, de pronto yo no me he creído el cuento, porque no he vivido el cuento, porque yo no me he metido en este cuento, Señor, de ser un verdaderamente hijo tuyo? Y vuelvo y le repito, hace días atrás yo les decía, a mí me asombra y me impacta ver cómo muchas personas se apasionan por vender a veces un producto. Yo digo, Señor, tenemos la solución, eres tú. Mira, Joana les decía ahorita esa invitación. Aún nosotros tenemos problemas,
tenemos aflicciones, pero podríamos decirle que nuestra fortaleza es que nosotros ya conocemos a un Dios, que cada vez que pasamos una situación difícil, ¿qué hacemos? A los pies del Señor, ¿sí? Pero hay personas que no, hay personas que tienen deudas y se van ¿al qué? Al gota a gota. Hay personas que tienen deudas y se van a robar, se van a matar. Pero si llega Giovanni y le dice, mire, como ha sido el testimonio, yo debía tantos millones de pesos, ¿por qué Dios no lo va a hacer contigo que si tú solamente debes 5, 10, 20? Y es hablar con nuestro testimonio, es hablar de lo que ya nos pasó. Es sencillo, iglesia. De verdad, mira, voltéate a mirar, cierra tus ojos y mira alrededor cada persona que necesita una palabra de aliento. Cada persona que Dios te está poniendo día tras día para que tú le hables. Y yo no sé por qué muchas veces, vuelvo y le repito, tal vez nos apasionamos muchísimo por vender un producto. Nos metemos, mejor dicho, la estudiada, la super preparada en un producto, y el reino de Dios, que es el mejor de los, y no es un producto, no viene envasado. Tengo el testimonio a María. Mire, María todos los días le llega una persona a buscarle el reino de los cielos. Ni siquiera ella tiene que salir a la casa, de la casa, perdón. Y no es porque ella está aquí que la ponga el testimonio, pero yo lo he visto, ¿sí? Y nosotros, ¿con cuántas personas trata Joana? ¿Con cuántas personas trata Moisés, Gustavo? ¿Con cuántas personas estamos tratando cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos extender el reino de los cielos? El mundo genera metodologías y estrategias eficientes para vender un producto que aparentemente sana esto, lo físico. ¿Y nosotros qué estrategias estamos generando para extender el reino de los cielos y para realmente darle a las personas una solución para la eternidad? Y esa es mi invitación en esta noche, es esa. Mira, el Señor te revistió a ti. Léete Isaías 61:1. Créetelo, iglesia. El Señor te ungió a ti, te seleccionó, te escogió, te diseñó a ti para entregar buenas nuevas. No te quedes callado, háblalo, decláralo, y sobre todo eso, que siempre sea para glorificar el nombre de Dios, que siempre sea para alabarlo a Él. Cada vez que se le da unos aplausos en familia de Dios, no es para Tatiana, no son para el pastor, no son para los líderes, no es para ninguno de nosotros, siempre van a ser para Dios. Cada vez que damos la honra y la gloria, siempre aquí va a ser para Dios, la gloria y la honra. Cada vez que hay un milagro, cada vez que hay una sanidad. ¿Y cuántos milagros han habido? ¿Cuántas sanidades han habido? Entonces, si el Señor nos revistió autoridad, ejecutemos esa autoridad, no tengamos miedo. Y tal vez por eso les decía mi testimonio, cuando ocurrió ese milagro, pues yo al principio me dio mucho miedo, y vuelvo y les digo, no estaba hablando con la persona más creyente, no, de pronto dudé, pero ese mismo milagro que yo vi hace 2 meses fue el mismo milagro que el Señor me llevó a ser usada hace 2 años, ministrando sanidad y libertad por una abuelita cuando yo ni siquiera estaba bien agarrada de la mano de Dios. ¿Por mí lo hubiese hecho el Señor? No. Si yo le decía a mi abuela, yo no quiero ir a orar por esa señora, y mi abuelita, vaya ore. Y me fui a orar por esa señora, pero créame que si hubiese sido por mí, ella no sana. Pero fue porque ella creyó, y aún el Señor en su misericordia lo usa aún. Entonces el Señor te va a usar. El Señor hoy te va a entregar a ti esos milagros en las manos, a ti, a tu vida primero, para que tú testifiques, para que tú también lo hagas con los demás. Y yo no sé realmente cuántos quieren ser esos hijos de Dios, que sean esos instrumentos en las manos de Él. Y vuelvo y le repito, y basta con que ya se levante una generación de verdaderos hijos de Dios, que seamos el espejo vivo de esa llenura del Espíritu Santo en nosotros, creyendo, aplicando la palabra de Dios.
Amén, iglesia, y quiero que se coloquen sobre sus pies. Vamos a entonar esta alabanza. Y dice en Mateo 10:1, antes de cerrar: entonces cuando Jesús llamó a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y yo no sé cuántos aquí son discípulos del Señor, cuántos son seguidores del Señor. Si somos seguidores del Señor y creemos en su palabra, somos sus hijos, ¿verdad? El Señor te está entregando en esta noche sus milagros para la demás gente. El Señor quiere usar tu vida para entregar esa cápsula de solución, que es Él, y es vivo y es real. Y yo quiero que declaremos esta noche esta alabanza. Si no te la sabes, la tienes ahí. Y esa es la autoridad que el Señor te está entregando en esa noche, una autoridad divina, una autoridad de Él. ¿Sí? Gracias, Pablo.